Ya, mi hermano Raúl, volvamos a leer. Ya, Estaba en la corrupción y a la final ya estaba terminando, ¿no es cierto? Ahí dice, la discriminación económica. Ahora, esos son problemas cotidianos de la vida, pero hay que hacer una definición en este caso en que una cosa es hablar y hablar y hablar, pero sin, en este caso, respaldar con los hechos lo que nosotros somos y hacemos. Por ejemplo, una cosa, como dice aquí, es hablar y otra cosa es decir la verdad. En este caso, poniendo el problema de nosotros que hemos tenido en esta clase. El problema que hemos tenido en esta clase es que los hermanos han dicho, sí voy a estar, sí voy a ir, y no han venido. Eso no es de un buen cristiano. Eso no es ético, ¿sí? Tenemos que ser tan claros como dice la Biblia, ¿no? El sí sea sí y el no sea no. En este caso de ustedes han estado diciendo desde el inicio, hablando de la hermana Emma y usted, hermano Raúl, han estado diciendo desde el inicio, no podemos ir porque estamos con estos problemas y estos inconvenientes. Entonces, hasta ahora son los únicos que han estado cumpliendo lo que han dicho. Hay otros hermanos que han dicho, sí voy a estar, pero no están ni físico ni tampoco virtualmente. Eso no es correcto delante de un cristiano. Son algunos inconvenientes que tenemos con la ética o algunos problemas. Otro de los problemas, como ustedes acaban de leer, y yo solo voy a leer los títulos y espero que ustedes los lean en sus libros. La vida y la muerte es un problema que tenemos ahora en nuestro contexto. Tenemos el problema de la vida y la muerte porque eso solo lo decide Dios, nadie más, pero ahora lo quiere decidir la humanidad. En este caso, con esto de aprobar el aborto, eso es un problema ético, eso es algo que se están yendo en contra de Dios. El único que tiene el poder para definir o decidir la vida y la muerte es Dios, ¿sí? Ese es un problema. Otro de los problemas en cuanto a la sexualidad en este caso, pastor, pastor, una pregunta ahí, de la vida y la muerte. Un ejemplo, o sea que deja asesinando a mi hija que se murió. Y esa muerte, ¿cómo puede ser? ¿Es de voluntad de Dios o cómo puede ser ese asesinato? a ver, ahí sí quiero que me aclare un poco. ¿De qué me está hablando? ¿Usted está hablando de una hijita que perdió usted? Pues claro, un ejemplo, yo tengo a mi hija que dejó asesinando, dejó muerta. Y ¿Quién? esa es la ¿Cómo voluntad fue? de Dios. No, no, ¿cómo fue eso? Es un ejemplo nomás, pastor. Explíqueme bien eso, no le comprendo bien. Eh, un ejemplo, usted me dijiste un aborto, ese no es una voluntad de Dios, pero cuando se asesina un ladrón a una persona natural, ¿qué será? ¿Ese será voluntad de Dios o cómo será la muerte? Mirad, una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el hecho, lo que hace, ¿sí? ¿Ya? La voluntad de Dios se cumple de dos maneras. La una es la voluntad permisiva de Dios y la otra es la voluntad absoluta de Dios. La voluntad permisiva quiere decir que Dios en su voluntad permite que una persona mate a otra persona. Eso es la voluntad permisiva. La voluntad absoluta de Dios es que Dios tiene el control de todo. En este caso, si Dios quisiera, Él no podría permitir que maten a otra persona. Eso es bajo la voluntad absoluta de Dios. Pero la voluntad permisiva es la que permite que sucedan las cosas. Pero eso no tienen, eso es otra cosa. Lo ético aquí en esto de que alguien mate a otra persona es que esta persona es un asesino y el asesino está faltando éticamente a Dios
porque está yéndose en contra de la voluntad de Dios, matando a otra persona. En este caso, el mal o lo antiético es que esta persona decida matar, ¿sí? Ese es lo antiético. Ahí sería, o sea que ahí iría el asesinador es contra voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y ese es el antiético. Y Ese es, vuelta, el que muere, no, ese no tiene nada que ver. Eso está bajo la voluntad de Dios. Sea ya, voluntad permisiva o bajo voluntad absoluta. O sea, no, eso no tiene nada que ver porque eso ya me entendí, gracias, pastor, porque el respeto de la vida de matar en una guerra, ese es morir en guerra, o sea, que los que matan, o sea, eso ya no estamos en voluntad de Dios, igual asesinar o el aborto o cualquier otra cosa también, ¿no es cierto? sí, más que nada, hablando de esta materia, ellos están faltando la ética ante Dios, ¿sí? ¿Ya? Los que matan. Por eso es que dice que aprobar una ley, lo que están tratando de aprobar aquí en el país, la ley del aborto, o sea, están tratando de despenalizar el aborto, eso es antiético. O sea, están dando libertad al doctor para que coja y mate a un feto, a un bebé, en este caso a los que recién fueron concebidos en el vientre de la madre. El feto, aunque sea de 1 o 2 semanas, o aunque sea de 2 días, ya es una vida. Y eso nadie tiene derecho a quitarle esa vida. ¿Sí? Eso es antiético. A eso se refiere más. En este caso, si también hubiera aquí una ley, como hay en otros países, en este caso, de matar a los condenados a muerte, ¿sí? En este caso, hay esas leyes en otros países de condenar a muerte a una persona y le matan en una silla de eléctrica, por ejemplo, o con una inyección letal. Eso es antiético. Eso no es correcto. Eso Dios no permite ni ha permitido a nadie. ¿Sí? Eso es del primer punto. El segundo punto acerca de esto de la sexualidad. La sexualidad es antiético cuando se va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el homosexual dice yo soy mujer, hablando de un hombre. Un homosexual dice yo soy mujer. Eso es antiético porque Dios no lo creó mujer. Dios lo creó varón. O una mujer, hablando de lesbianismo, y dice yo soy en este caso, un hombre. No es cierto. Eso es antiético. ¿Por qué no? Porque Dios no lo creó así. Dios le dijo o le creó mujer y eso es. No es hombre. ¿Sí? Eso hablando de la sexualidad. Eso por un lado y por otro lado también hay como dice aquí el párrafo, ¿no? La vida correcta y responsable, el sexismo, discriminación sexual, la prostitución, la homosexualidad, el adulterio, todo eso es antiético, ¿sí? No debemos permitir la homosexualidad, la prostitución, el adulterio, la pornografía, el abuso sexual. Eso no está bien, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta en base a este punto. Pastor, una pregunta, y por si en casos de esos a una mujer le dejan, es como decir, abusando, violando, dicen ya. Esos niños, o sea, pueden la señora quedar embarazada, sí, ese niño es una bendición de Dios, igual no. Amén. Es así. Recuerde lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, todo niño es una bendición de Dios. Todo niño. No importa la forma en cómo sea concebido.
Concebido quiere decir no importa la forma en cómo fue, en este caso, hablando en nuestro vocabulario, cómo fue hecho. Si fue de acuerdo, o fue en adulterio, o fue en violación, no importa. Dios permitió que así sea, o así sea concebido. Lo importante aquí es que se procreó una vida, y esa vida hay que respetarla. ¿Sí? Lo que sí hay que darle es, en este caso, tratamiento. Si fuera una violación, hay que darle tratamiento a la madre que fue violada. A ella hay que darle un tratamiento psicológico, emocional y hacerle comprender que su hijo es una bendición de Dios. ¿Sí? Gracias, pastor. Yendo más abajito dice etnia. Etnia, como dice aquí, no es a veces el racismo, el prejuicio por las diferentes razas étnicas que existen en el mundo. Si uno no acepta las diferentes razas, etnias que existen en el mundo, eso es antiético. Nadie tiene el derecho de discriminar a nadie. Todos tenemos que aceptarnos. La palabra de Dios habla y dice que ya ante Dios o delante de Jesucristo no hay raza, no hay color de piel, no hay situación económica, no hay estatus social. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Y eso es lo que existe en nuestro tiempo. Hay discriminación étnica. Otro de los puntos es la libertad personal. La vida responsable, dice, el abuso de una sustancia, sea de alcohol o de drogas, eso es antiético también. En este caso, a veces los borrachos o los drogadictos piensan que no hacen daño a nadie y que no le faltan a nadie, pero sí son personas que no entienden que éticamente ellos deben respetar la vida que tienen porque no es de ellos. La vida no les pertenece a nadie. La vida, ¿a quién le pertenece? A Adiós. Dios. A Dios le pertenece la vida. Todos tenemos que respetar la vida que Dios nos ha dado. Tenemos que honrar la vida y por eso dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mi hermana Blanquita, Pastor, una pregunta dígame. en eso. O sea, lo que estaba otro día con un amigo mío, estábamos conversando en eso. O sea, tomar no es malo, dice él, o sea, tomar, sino emborrachar es, o sea, pasar de digo, o sea, tomar así dos, tres copitas no es malo, dice, es para el cuerpo de uno sirve, pero emborrachar es ya un pecado, ¿sí o no? Entendí eso. ¿Cómo será? Bueno, todo depende de la intención. Si es que usted toma una copa de vino o de alcohol, como se puede decir, lo que comúnmente decimos el puntas, o el puro de caña. Si usted toma con la intención de emborracharse, ¿Ya? va a emborracharse, eso está mal, eso es perder el sentido. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Eso es por un lado, más bien dice, sean llenos del Espíritu Santo. Por otro lado, es malo si es que usted lo toma con ese fin, pero sí es bueno cuando lo toma con otra intención. La intención sería medicinal. Por ejemplo, usted toma vino por medicina, para la digestión. Eso está bien. Pero el hecho de decir voy a tomar para la digestión, no quiere decir que usted vaya a tomar una botella. Sí. En este caso, para la digestión es una copa, no es más. Ajá. Y de repente, en estos tiempos, más que nada, se ha estado usando el trago, el puro, en este caso con fines medicinales, hablando de, COVID. por ejemplo, para el coronavirus que decían, ¿sí? Entonces,
¿Qué se tomaba? Una copa, ¿no es cierto? No más. Ya, eso está bien. Pero no voy a decir, voy a tomar una copa porque me da ganas. Ya todos los días, no, pues tampoco, no. Ya, eso es antiético. Pastor, Dígame. y ahí, bueno, algunos hermanos igual han enseñado de, bueno, ahorita no me recuerdo del texto bíblico, de la levadura que saben explicar de un poco de masa o de la levadura, o sea, que se va aumentando, o sea, que ahí no será, o sea, que no perjudicará cuando, por ejemplo, ahí haciendo eso. Eh, por eso le digo, todo es la motivación. ¿Con qué motivo usted está tomando? Si está tomando con motivos de pasar el tiempo o me da ganas, ahí es incorrecto. Eso no está bien. Pero sí es una motivación. Por ejemplo, por salud. Claro. Como les decía, el vino por digestión y el alcohol o el trago por medicina. Ahí está bien. Es correcto. Como dice el pastor, perdón que le... Como decir, hoy hago una parrillada, ¿no? De ahí que tomo un vinito, ese no es problema, ¿no? Será. Siempre y cuando usted tenga problemas estomacales, porque a Timoteo le dijo Pablo, no te olvides de tomarte una copita de vino por tu estómago, ¿ya? Ah, Si es que tiene problemas estomacales en digestión, ahí está bien, pero si no, no, ay, ay, ya, pastor, gracias. ya. Eso es en cuanto a la libertad personal. Uno tiene que cuidar el templo de Dios. Recuerden que tenemos que rendir cuentas un día a Dios y decirle, nosotros usamos nuestro cuerpo para esto. La libertad está dado para todos, pero que no se use esa libertad como un libertinaje. ¿Sí? Bien, vamos más abajo. Casamiento y familia. Hablando de casamiento y familia, habla de que el matrimonio es establecido por Dios y no existe el divorcio. ¿Sí? Jamás debe pensar un cristiano en el divorcio. Por nada del mundo. No hay excusa o no hay, se puede decir que no hay ninguna excusa para decir yo me voy a divorciar para el cristiano. El cristiano es, el matrimonio dice una vez y para siempre, ¿no? En este caso, uno debe tener bien en cuenta eso antes de casarse. Otro de los puntos importantes es el abuso físico. El abuso físico por parte de los esposos, en este caso, en el matrimonio. El abuso físico no debe ser de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón. No hay razón para abusar físicamente, de pronto con el golpe o de pronto pongo aquí el punto, no, de la violación. A veces hay violación de familiares, entre familiares o de padres a hijos, ¿sí? Eso no es correcto delante de Dios, eso es antiético. Que Y Dios nos... bueno, pastor, ahí, bueno, del divorcio no hay, bueno, del abandono igual y del abuso físico. Como ejemplo que estabas hablando, puede ser de esposo o de la esposa. Y al último dice de los niños. Un ejemplo, mi hija que no puede hacer caso. Un ejemplo, en la mañana digo que levante. Si digo unos dos, tres veces, si ya no hace caso, pero ahí cree que tengo que dar un castigo, porque él ya no obedece, vuelta. Eso, como dice en la Biblia, porque con una vara el niño no se puede morir, o sea que tiene que recibir su castigo. O sea que ahí será contra voluntad de Dios o cómo será. Verá, vamos definiendo cosas. Primero quiero corregir lo que dice castigo. Eso no es correcto. Castigo es matar.
El castigo de Dios ha sido para destruir, pero Dios sí ha tomado en cuenta y dice que debemos disciplinar. Nosotros como padres a los hijos debemos disciplinar. Ah, Usen esa palabra, disciplinar, no castigar. Castigar es matar, es destruir. Disciplinar es corregir. ¿Sí? Eso es la primera cosa. La segunda cosa, al hijo se lo debe disciplinar. El problema o lo antiético sería el abuso. El abuso del castigo, perdón, de la disciplina. Por ejemplo, la disciplina debe ser máximo así, con la correa y 3, no más. No darle al niño 5 o 10 correazos, eso ya es abuso. Eso es antiético. Máximo 3. ¿Y en dónde? En el lugar correcto, no en la cabeza, no en cualquier parte del cuerpo, sino en dónde. En la nalga, ¿no? En la nalga, donde Dios ha permitido que puedan soportar el dolor y aprendan y entiendan que se debe respetar y se debe obedecer. Eso es lo correcto. ¿Sí? Entonces, todos los niños pueden recibir la disciplina, pero de la forma correcta, no abusando, no con la chancleta, no con el palo, no con la olla, no con el sartén, nada de eso, ni con la cuchara, nada de eso. Es con la correa, aconsejando y solitos. Entonces, todos debemos aprender a hacer la disciplina, pero de una forma correcta. Eso es importante. Otra de las cosas que dice ahí el Estado y autoridad civil. Y pastor, antes que pase esa, una pregunta que hacer. En caso de un como casamiento, familia, divorcio, en el hogar cristiano no hay divorcio. En casos de, o sea, que en no entender con la pareja, o sea, ya no se entiende en la pareja, ¿qué se puede hacer? O sea, si es que ya no dan, o sea, no, ahí seguir mate, o sea, seguir ahí mismo será. No se debe seguir ahí mismo, pero se debe seguir o tomar las instancias. Cuando digo instancias, estoy refiriéndome a los pasos. Por ejemplo, cuando hay problemas en el hogar, primer paso, orar y conversar. Eso es lo correcto, primer paso. Si es que ya no funciona orar y conversar, segundo paso es pedir consejo. Pedir consejo, buscar al pastor o a alguien que sea maduro en la fe para que le aconseje a los dos, no solo a uno, a los dos, porque los dos tienen problema. Tercera cosa, perdón, si es que ya no surge efecto o ya no se arreglan con esto de los consejos, tercero, tiene que hacer una consejería matrimonial. Los dos tienen que recibir consejería matrimonial por un tiempo. Puede ser a veces un mes o 2 meses. Recibir consejería matrimonial, haciéndoles comprender y entender cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es la responsabilidad de parte y parte, tanto de esposos como de esposas. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es en este caso, los derechos y deberes de cada uno? ¿Qué es lo que deben hacer? Y para que ellos puedan, en este caso, entender lo que la palabra de Dios enseña. Si es que los dos no entienden ya después de esta consejería, ahí eso sería como lo último o lo peor que puede suceder, es como aconseja la Biblia. La Biblia dice, sepárese por un tiempo. Sepárese por un tiempo es pensar en un medio año, en un año. Separados medio año o un año, pero en ese tiempo que están separados tienen que tener un seguimiento. El seguimiento es ser aconsejados por aparte
Los dos, tanto el esposo como la esposa, tienen que estar separados, pero recibiendo consejería y asistiendo a una iglesia. Porque si no reciben consejería y no asisten a la iglesia, entonces lo que va a pasar es que se van a acostumbrar o mal acostumbrar y van a decir, es mejor que me separé y voy a andar nomás libremente y de pronto van a conseguir otra pareja. Y eso no es correcto. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que se casa con una divorciada, peca. El que se casa con un divorciado, peca. Y eso está contemplado por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que tener en cuenta eso. Lo peor que puede pasar es que si es que ya no entendieran después de la separación y después de un año ya no quieren juntarse, lo peor, mejor dicho, deben quedarse así, porque dice la Biblia que los que se separan nunca más deben casarse. Esa es una condición, porque el que se casa adultera, peca, ¿sí? Claro, Entonces, con todas esas explicaciones, yo creo que todos o cualquiera va a entender. claro. Y a Y la pastor, final, ahí una pregunta, un ejemplo. Estando viviendo la pareja bien y de pronto se va dejando el hombre y sin dar razón se desapareció. Y la mujer, ¿qué puede hacer en ese caso sin estar dando esos pasos? Nada y se va con otra mujer traicionando, o sea, ya dejando a la esposa se va traicionando y con otra mujer y no regresa. ¿Y cómo puede hacer ahí? ¿La mujer tendrá algún derecho a casar o no casar o cómo puede ser? verá mi hermano, en estos casos lo que se tiene que considerar son por individual, se puede decir, ¿no? En este caso, el que se fue dejando puede ser que no haya sido creyente o no entendió la palabra de Dios, no entendió lo que es la responsabilidad del matrimonio. Bueno, él ya se fue, ya no sé cómo, qué pase o qué haya por allá, pero el que se queda en este caso, si es un verdadero creyente, debe obedecer lo que dice la palabra de Dios, mantenerse soltero hasta un cierto tiempo. Por ejemplo, si el que se fue ya hizo una familia, ya formó una familia, ya tiene hijos, entonces, ¿qué esperanza tiene de que vuelva a estar con ella? Ninguna, ¿no es cierto? Sí. Porque ya tiene otro hogar. Y uno no puede ir o ella no puede ir y romper ese otro hogar. Ahí sería más la destrucción. Entonces ahí de pronto orando, pidiéndole al Señor, puede ser que pueda restaurar su vida y pueda de pronto Dios permitirle que tenga otra pareja. Sí, pero eso Claro, pero es, eso ya o sea que estando Claro, viviendo pero, a la noche a la mañana va saliendo, ahí puede ser así, ¿no? sí, por eso digo, hay que pero y tener, esto no es pecado en cambio. en este caso, por eso digo, hay que esperar al tiempo. No podemos decir, es que ya se fue, y es un año que se fue, entonces yo tengo derecho, voy a hacer otra familia. No, no está bien así. Por lo menos tienes que esperar unos 5 a 10 años. Y pastor, ahí, según lo que ese es mi pensar, bueno, ahí he pensado, como hace un ratito dijiste eso mismo, yo también he pensado, porque el que queda siempre tiene que estar orando a Dios acerca, o sea que viendo palabra de Dios, orando, y además de eso, Dios también quiere que tenga el respeto a los padres, a la familia, a la congregación. Y siempre tiene que estar ahí congregados, pidiendo perdón, o como hablamos nosotros, confesando de lo que está pasando. Esa persona puede ser un día
puede llegar a esos casos, esos dando tiempo. Si es que no es así, yo pienso igual a la otra, al otro persona mismo, se dan casos, no. Sí. En este caso, todos son casos independientes y son casos únicos y hay que considerarlo cada caso por caso. No podemos poner en un grupo a todos por igual. No podemos decir eso. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios y que Dios dé sabiduría para hacer lo mejor y lo correcto. Tampoco podemos dejar centrado y cerrado como para decir, nunca más vuelva a casarse, nunca más. No, no, no debe ser así. Debemos pedir a Dios consejo. Lo que yo estoy diciendo, el consejo o la primera decisión de que si se casa nunca más debe divorciarse, es aquel que entendió y conoció la palabra de Dios y se casó, así, entendiendo y conociendo. Pero hay algunos rebeldes, desobedientes, que conociendo y entendiendo lo hacen. Y todo porque se dejan llevar por los deseos de la carne, por el pecado. ¿Sí? Eso ya es, bueno, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma o hacer todo el esfuerzo de que eso no suceda en nuestros hogares y dentro de las iglesias. ¿Sí? Gracias, pastor. Eh, Continuando el otro punto que dice Estado civil, perdón, Estado y autoridad civil. El cristiano y los poderes civiles y políticos dice la separación entre la iglesia y el Estado, la participación del cristiano en la política, la desobediencia civil. Estos casos también caen dentro de la ética cristiana, porque para el cristiano todo está controlado y bajo la autoridad de la palabra de Dios. En este caso, como personas, como individuos, todos tenemos que respetar a la autoridad civil. Todas las autoridades, recuerden lo que dice el libro de Romanos, todas las autoridades fueron puestas por Dios y hay que respetarlas y hay que, en este caso, guardar la ley de civil que existe en nuestros países. Cada uno de nosotros debe respetar eso por un lado y por otro lado, en cuanto a la política, el cristiano, ese es mi punto de vista personal, ¿no? El cristiano nunca debería involucrarse en política, porque la política no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. La política en nuestro medio y en este mundo está tan corrupta, tan contaminada. Se puede decir que la política no está como para honrar y agradar a Dios. Sí, es por eso que desde mi punto de vista, desde mi parte, yo digo, un cristiano verdadero no debería participar en política. Pero hay cristianos que lo hacen. Ya eso ya queda entre ellos y Dios, ¿no? Porque prefiero no participar a caer en la tentación de la política y en este caso de la corrupción, ¿sí? Eso. Entonces, En la Biblia en cualquier parte no dice, o sea, no le dice que los, o sea, pastores, ahora yo he visto algunos pastores que son igual en la política metidos. O sea, eso es algo bíblico, ¿cómo será en eso? no es bíblico eso. En este caso, el pastor que está metido en política es porque no ha entendido su llamado. El llamado del pastorado es a negarse a sí mismo y a negar todo lo que existe, en este caso en el mundo. Si no fuera necesario, hasta de trabajar debería dejar el pastor, o sea, de trabajar secularmente, ¿no? Debería dejar el trabajo secular, pero por causa de que las iglesias no cumplen el mandamiento de sostener y de proveer para los pastores, por eso es que los pastores muchas veces tienen o tenemos que salir a trabajar, pero peor meterse en política. O sea, eso sería
el pastor que no ha entendido el llamado, el que se mete en la política. Yo, Sí, yo, pastor, hay una pregunta. solo déjeme terminar la idea. Yo pienso que el pastor que piensa en política debe renunciar al pastorado. ¿Sí? Eso nomás quería decir. Que el pastor que piensa meterse en política debe renunciar al pastorado. Y ahora sí, dígame, hermano Raúl. Eh, un pastor cuando hace una invitación eh, a una política, sí puede ir o sea que a participar en la congregación, a hacer una oración, sí puede ir. Sí, eso sí. Nosotros como pastores podemos ir y orar, pero el hecho de que vayamos a orar no quiere decir que todos vayan a cambiar o vayan a actuar de la manera que Dios quiere. Pero sí podemos orar, o sea, debemos orar. Y la palabra de Dios dice que debemos orar por las autoridades. Y las autoridades, la gran mayoría son políticas. Entonces debemos orar, esa es nuestra obligación y responsabilidad. Entonces, la oración no quiere decir que sea solo para los honestos, solo para los que hacen bien. No, para todos es la oración. Para el bueno y para el malo, debemos orar por todos. Gracias. Ya. Vamos a continuar. Abajo dice la ciencia. Hablando de la ciencia, el uso en este caso, de la medicina, el uso de todas las cosas que la ciencia ha descubierto o se ha inventado en muchos casos. Eso es importante que nosotros le pongamos atención. Por ejemplo, leyendo el párrafo dice, el uso de los recursos disponibles para la medicina, tratamiento de los enfermos en contraste con las investigaciones, la medicina urbana o rural, la manipulación de los genes, la inseminación artificial o la inseminación in vitro, localización de la ecología. Esas cosas también caen en el papel de lo antiético. En este caso, si Dios ha dado sabiduría y ha dado ciencia a las personas, tenemos que aprender a usar de una manera correcta, no de una mala correcta. Por ejemplo, la ciencia ha descubierto que la droga, en este caso, sea algo buenísimo. La droga es algo muy útil y muy bueno. Se usa para la medicina y eso es correcto, está bien. Lo incorrecto es que sea usada la droga para, en este caso, destruir a las personas o destruirse a sí mismo. Eso no es correcto, eso no está bien. Eso por un lado, por el lado de la ciencia, de la medicina. Por el otro lado, existe la inseminación artificial. No sé si ustedes han escuchado de eso. La inseminación artificial se lo hace en los animales y últimamente también ya se lo hace en los seres humanos. Y eso también es malo, pastor. O sea, ¿Sí? ahora yo he escuchado últimamente, ¿no es cierto?, lo que compran así algunas mujeres, así que no pueden tener hijos. Creo que compran ese y ahí quedan embarazadas, algo así. Sí, compran, en este caso, como adultos hablando, compran el semen del hombre y se lo inyectan o se hacen la inseminación para poder tener hijos. En este caso, no es correcto, no está bien delante de Dios. Porque para eso Dios dejó a la pareja. Y Dios sabrá cuándo y por qué no les da hijos o sí les da hijos. Sí, Dios sabrá por qué. Eso tenemos que aprender a aceptar y a entender. La voluntad de Dios. Si fuera así, o mejor dicho, algo casi parecido pasó con Abraham y con Sara.